Un nuevo concepto renovado de educación desde el hogar para la familia. El grupo Hanul Pumonim de la comunidad latina y la fascinante Jornada hacia la Felicidad, segunda temporada, presentan el retorno al hogar original. Charlas del principio divino. Bajo la conducción de Javier y Judith, llegamos al punto focal de la historia, la época que le dio un cambio, un giro decisivo a la forma de vivir de hoy. Conflictos, ideologías y reformas que marcaron nuestra época. Una preparación para la segunda llegada del Mesías, los últimos 400 años. Conferencista Rafael Sánchez desde Estados Unidos. Presentado por Ministerio Latino, Hanul Pumonim. ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente en este programa preparado para ustedes con mucho cariño de parte de todo el equipo de la fascinante Jornada hacia la Felicidad. Mi nombre es Javier Aquino y como siempre gozo de la compañía de mi querida esposa Judith Guillén. ¿Cómo estás, Judith? Te doy la bienvenida también. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Me alegra mucho estar nuevamente en este ciclo de conferencias donde tenemos la oportunidad de compartir con ustedes. Les damos la grata y cordial bienvenida. Juntos aprenderemos un capítulo más de este ciclo de conferencias. Gracias por conectarse y ser parte de este subprograma del Ministerio Latino. Retorno al hogar original con las charlas del principio divino. Claro que sí, estaremos compartiendo contenidos del libro del principio divino del doctor Sun Myung Moon. Por lo tanto, entonces, Javier. Claro que sí, ha llegado la hora de presentar el tema de hoy, un tema clave, señoras y señores, muy importante, los últimos 400 años de la historia de la restauración. A continuación, vamos a dar la bienvenida al conferencista de hoy. Recibamos entonces con fuertes aplausos al señor José Rafael Sánchez. Ya lo conocen muchos, ¿verdad? Sí. Sí. Démosle ese fuerte aplauso. Señor José Rafael, ¿cómo ha estado? Bienvenido. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Vamos entonces a comenzar con esta charla que es la penúltima de nuestro ciclo. Y muchas gracias, Javier y Judith. Miren, este periodo de preparación para la segunda venida es importantísimo. La próxima semana vamos a tener la conferencia que va a explicar cómo, cuándo y dónde ocurre la consumación de esta historia humana y el rol o el significado exacto del segundo advenimiento, que es la esperanza de todos los cristianos. Ya ustedes vieron que dividimos nuestros temas en tres. Explicamos el ideal de la creación, la caída del hombre y la historia de la restauración. Son los grandes temas de nuestras charlas, ¿verdad? Dice, la historia tiene una meta. La meta de la historia es restaurar el ideal divino de la creación a través de una sociedad que garantice libertad, paz, unidad y felicidad para todos. Traduciendo eso en lenguaje cristiano es el reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. Esa es la meta de toda la historia. Y construir esa sociedad ideal requiere el cumplimiento de la parte de responsabilidad de Dios. Sí, como todos los creyentes cristianos, judeo-cristianos en realidad, todos saben que una parte importante de ese trabajo tiene que ser realizado por Dios, absolutamente. Pero un ingrediente particular del principio divino es este. Hay que sumarle a esto el cumplimiento de la parte de responsabilidad humana. El hombre tiene plena libertad de acción y debe asumir completa responsabilidad por sus acciones. Dios hace un 95%, nosotros tenemos que hacer nuestro 5%, que representa a la vez nuestro 100% de inversión. Ese es un ingrediente particular que el principio divino enfatiza y que tenemos que recordarlo. ¿Por qué? Cuando ustedes han visto todos los cuadros pasados de la historia, que Alex felizmente nos explicó de una manera detallada, hay que hacer un fundamento para que llegue el segundo Adán y la segunda Eva. Y eso llevó mucho tiempo, llevó siglos, llevó miles de años hasta ahora. Es decir, restaurar la fe perdida en el jardín del Edén e ir eliminando nuestra naturaleza caída. Eso se llama el fundamento de sustancia, removiendo nuestra naturaleza caída, preparando
llenándonos de corazón, de mente, para poder recibir en un momento adecuado el retorno de Adán y de Eva, ¿verdad? Para comenzar de nuevo el linaje divino. Y no se ha explicado, digamos, en mucho detalle porque es tan rico el entendimiento que tiene el principio divino acerca de esto, pero yo quiero ponerles algo en su mente, en su corazón. Todo lo que ha ido ocurriendo a través de la historia es un cambio de linaje. Nosotros nacimos como hijos de Dios, pero nos convertimos en hijos de Satanás, lamentablemente, aunque parezca duro. Toda la historia ha sido un proceso para limpiar el vientre materno, para limpiar el linaje humano, de manera que Dios pudiese producir a través de un hombre y una mujer la figura de un nuevo Adán, de una nueva Eva. Yo quiero dejar esta frase, cambio de linaje, como una frase importantísima para poder entender la historia y para poder entender el significado de todas las historias que se cuentan en la Biblia. Porque así podremos leer de nuevo la historia de Adán y Eva bajo una nueva perspectiva. Estudiamos a Isaac, Abraham y Jacob con una nueva visión. Leemos cada una de esas historias que aparecen en la Biblia, que parecen solamente anecdóticas, con una nueva visión. No solamente son anécdotas, no solamente son historias para contar, sino que resumen una cosa importante. Dios quería comunicarnos que estaba paulatinamente cambiando nuestra sangre de nuevo para hacernos sus hijos. Entonces, ese ha sido el curso de la historia. Dios dividió la historia así, en una historia tipo Abel y una historia tipo Caín. Un linaje Abel se consolidaba y un linaje Caín se esparcía por todas partes del mundo. La llegada del Mesías representaba el momento de colisión de esos dos mundos. Cuando todas las condiciones ya estaban listas, habían condiciones numéricas por años, habían condiciones que tenían que cumplirse de fe y de sustancia, y eso obraba a nivel de familias, de nación, y finalmente de mundo, ¿verdad? Y en ese momento, cuando las condiciones estaban dadas, colisionaban estos mundos, se juntaban y el resultado era la consumación de esa historia particular. Así ocurrió en el tiempo de la llegada de Jesús. Fue el encuentro de dos momentos, de una historia tipo Abel y de una historia tipo... El resultado de ese momento era Jesús. Y algunos cristianos evangélicos o católicos denominan a este momento la aparición del Señor de la historia. En otras palabras, Jesús, Cristo o el Mesías, era el personaje para el que se había hecho toda la historia. Toda la historia había pasado tantos miles de años y había habido tantas situaciones difíciles y dolorosas. ¿Todo por qué? Para el nacimiento del nuevo Adán. El Mesías entonces es el personaje más importante de toda la historia. Para él fue hecho todo. Quisiera que ustedes pudieran visualizar eso. Y la historia nunca se estancó en un solo nivel. Hemos escuchado de que han habido paralelos, ciclos repetitivos, pero estas repeticiones nunca ocurrían en un solo nivel. Siempre eran como una espiral en realidad, ¿no? Si se fracasaba en un nivel, se crecía al otro. Y si se fracasaba en ese, íbamos al siguiente. Entonces acontecían cosas similares. Ya esto ha sido explicado y aquí está el cuadro final. Quiero que ustedes pongan su atención en el último cuadrito de todos, donde dice la preparación para la segunda venida. La historia ha sido una historia de miles de años, ¿no?, para realizar los fundamentos necesarios para que el unigénito de Dios aparezca, para que la unigénita de Dios aparezca. Es decir, para renovar las condiciones que habían al comienzo de toda la historia. En otras palabras, este es el fin del mundo. Esos cuadros nos explican la consumación de la historia humana, el famoso fin del mundo. Entonces, la explicación final que trae el principio divino es: por fin de mundo nosotros entendemos no el colapso de todo el universo, no la destrucción de la tierra, sino entendemos el final de una historia de maldad y el comienzo de una nueva historia bajo la conducción, la dirección de Dios. Entonces, ese es nuestro entendimiento. No hay que tener como temor por un evento cataclísmico terrible que nos desaparezca de la faz del universo, sino que vamos a tener esperanza como creyentes de que la historia de maldad tiene un fin y estamos justamente acá. Algo más, cuando sumamos todos los datos, llegamos al año 1917, ¿ya? Porque la numerología es importantísima, como le explicó Alex. Teniendo en cuenta todo eso, podemos entender todas las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos no son meteoros, cometas, luces en el cielo, cosas sobrenaturales. No, se trata de los acontecimientos de la historia universal.
y a través de entender los acontecimientos de la historia universal podemos entender cuándo es el momento, en este caso, del segundo advenimiento. A partir de 1917-1918, que es el final de la Primera Guerra Mundial, la humanidad ingresó a un periodo increíblemente importante, un nuevo periodo mesiánico, la consumación de la historia. ¿Cuánto va a durar los últimos días? ¿Durará 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años? No, es todo un periodo que depende del cumplimiento de nuestra parte de responsabilidad. Entonces, si nosotros entendemos esa importancia, le vamos a poner mucho cuidado. Yo les ruego que ustedes observen bien lo que les voy a tratar, me voy a esforzar de comunicarles, porque tiene una importancia suma para poder entender también la última parte, la última conferencia que viene enseguida. En otras palabras, ya ingresamos al periodo final de nuestra historia. Por eso es que mucha gente se acuerda, ya después del año 2000, no solamente grupos judeo-cristianos, pero también grupos espirituales de diversa índole, y no solamente, ni siquiera espirituales, a veces grupos científicos anunciaban el final de todos los tiempos, que la Tierra va a cambiar de eje, que el calendario maya termine en el año 2012. Otros grupos hablaban acerca de que ya se habían dado fechas para el término, el final de ese tiempo, como 1914, etcétera, etcétera. Mucha gente se desalentaba, se desilusionaba porque había pasado esas fechas y no habíamos explotado en 1000 pedazos, ¿no? Depende del concepto de fin del mundo que tenemos, ¿verdad? Nuestro concepto de fin del mundo es, sí, todos ellos estaban ciertos, todos ellos acertaron, todos estaban bien, ¿eh? Pero la naturaleza de los últimos tiempos termina una historia de maldad y comienza una nueva era, los nuevos cielos y la nueva tierra que comenzamos a experimentar desde este tiempo. Con ese entendimiento, entonces, podemos avanzar. Estos últimos 400 años son tan importantes. Es tan importante como que si yo puedo entender básicamente el trabajo de Dios, su fórmula para la restauración, por decirle, voy a hacer algo tan práctico como cuando me toque votar por el presidente de mi país, voy a saber un poquito más claro qué cosa tengo que elegir. ¿Me entienden? Porque voy a ser una persona enterada históricamente de cómo ha ido trabajando Dios, desde dónde Él está manejando su afán providencial. Es tan importante para entender la confusión de valores que existe ahora en nuestra tierra. Porque hay gente buena que está confundida, porque no puede entender la historia. Porque hay gente mala que sabe exactamente qué está haciendo y lo hace a propósito para poder conducirnos a una extensión de un mundo basado en cuestiones malas, ¿verdad? Entonces, como creyentes, ¿verdad? Como gente de fe, tenemos que poner atención a las señales históricas. Tenemos que poner atención a todo lo que nos muestra la Biblia y la historia del cristianismo y la historia mundial en general para poder saber dónde estoy, esta es mi brújula, este es mi mapa. Yo tengo que actuar de esta manera para apurar, para ayudar a Dios en la realización de su plan providencial. Con ese entendimiento paso a decirles, estos años han sido tan importantes, tan interesantes, porque, fíjense, estamos repitiendo los últimos 400 años de preparación antes de Cristo. Si regresan con su mente al mapa que les pusimos en el antes, a ese esquema, 400 años antes de Jesucristo, como lo fue explicado también por nuestro gran conferencista, Dios no envió a Jesús así nada más, como que nazca y que nazca, no. Jesús fue enviado sobre la base del cumplimiento de fundamentos en todo el mundo, pero particularmente en Israel. Israel hizo los fundamentos de fe y substancia, el Mesías podía venir. Y esto fue acompañado de eventos tremendos que a veces no reparamos. Para el tiempo que Jesús nació en Israel, Israel era una provincia del imperio más poderoso de toda la historia hasta ese momento, ¿ya? Israel era una provincia. Eso no era una casualidad, era parte de la providencia divina. Jesús nació también no en cualquier época de cualquier emperador, nació en la época de mayor auge, de la época dorada del Imperio Romano, bajo César Augusto. Entonces no era nada, no era una casualidad, era todo una cosa que había sido preparada con siglos de anticipación. Como toda la humanidad estaba mal, digamos, solo un pequeño porcentaje del linaje pertenecía a Dios, que era un pueblito chiquito que era Israel, el 99.99999% era Caín.
Entonces Dios tenía que trabajar y envió gente mejor. Sócrates para Grecia, Buda para la India, Confucio para China, y todas esas filosofías y esas maneras de vivir se expandieron por el mundo, de manera que prendieron, ¿verdad? Se esparcieron y constituía ahora, era un colchón espiritual para el trabajo que iba a realizar el Mesías Jesús si triunfaba en su pueblo y después conquistaba Roma. Era así la providencia. Una vez que Israel triunfaba, que Jesús triunfaba ahí, se expandía para Roma inmediatamente, en vida, y podía modificar las vidas de toda la gente, podía anexar a todos sus discípulos como sus hijos verdaderos, darles el bautizo verdadero que es la bendición, y podía expandirse en vida con ellos a través de todo lo que representaba Roma, que dominaba gran parte del mundo conocido. Esa era la providencia original. Por eso, cuando ocurrió la cosa tan triste de la cruz, ¿qué pasó? Todos los emperadores romanos de allí fueron decayendo en importancia, en valores, todo se perdió. Ustedes van a ver que inmediatamente después de la muerte de Jesús, en la cruz, tan triste esa situación, 40 años después de su fallecimiento en la cruz, Israel fue destrozado, no quedó piedra sobre piedra en Israel. Y comienza después, unos años después, el éxodo israelita, porque ya esa nación había perdido su valor providencial. Y Roma, que había sido preparada con tanto esmero por Dios, también perdió. Todos los emperadores después comenzaron a vivir de una manera terrible, destruyendo la esencia de Roma para finalmente desaparecer poco a poco. Los cristianos conquistaron Roma, pero 400 años casi después, cuando ya Roma estaba en decadencia. Entonces, producto de la salvación espiritual. Estas mismas cosas han ocurrido en estos años, ¿ya? Si regresamos 400 años, Dios también ha preparado con devoción, con dedicación, con esmero, cada uno de los eventos necesarios para que pueda regresar el Mesías. O sea, la segunda venida anunciada por Jesucristo tiene que ocurrir y esta vez va a ser absolutamente exitosa, triunfante. Pero el Mesías, de nuevo, no puede venir por segunda vez en un mundo dominado por situaciones malignas. Todo tiene que ser preparado. La segunda Israel es el cristianismo. La historia del cristianismo es importantísima por eso. Por eso Alex se encargó de repasarla con nosotros, diciéndonos qué eventos ocurrieron en el pueblo cristiano hasta ahora, para darnos cuenta cómo Dios fue formando los fundamentos de fe y de substancia necesarios para que llegue por segunda vez el Mesías. Y aquí estamos. Los fundamentos están hechos o prácticamente hechos hasta 1517. Entonces vamos a dividir. Lamentablemente no vamos a poder explicar con detalle todas las cosas tan interesantes. Haremos un resumen esquemático para poder dejar en sus mentes, en sus corazones, la realidad de este trabajo. Entonces, miren, 1517 es una época importante que la vamos a hacer brevemente. Entre 1517 y 1648, ese periodo está completamente marcado por dos movimientos importantísimos. El movimiento del Renacimiento y el movimiento de la Reforma. Uno de características más externas y otro de características más internas, que lo vamos a ver un poquito en detalle, no tan abundantemente, pero lo vamos a revisar. 1648 es la firma del Tratado de Westfalia, donde termina la Guerra de los 30 años, las guerras religiosas que se originaron con la Reforma. Desde 1648 hasta 1789 viene todo un periodo de conflictos entre la religión y las filosofías. Está marcado por la aparición de nuevas formas de religión, está marcado por la aparición de nuevas formas de pensamiento, está marcado por la aparición de nuevas filosofías y todas ellas terminan produciendo consecuencias tremendas para la humanidad. No solamente eran ideas, pero se plasmaron en hechos que marcaron para siempre toda nuestra historia. 1789 es el final de ese segundo periodo, que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Pero poco antes de esto había ocurrido la Revolución Norteamericana. Y entonces ingresamos a un periodo final, entre 1789 y 1918. Sobre la base de lo que ya había pasado, ocurre todo un desarrollo fenomenal de la estructura política, una transformación de la economía, una transformación tremenda de la ideología y un auge
tremendo en los descubrimientos y el avance tecnológico también. O sea, acuérdense de que para que el Mesías venga de nuevo, para que hablemos del comienzo de un reino de los cielos, tiene que sentarse las bases para las tres grandes bendiciones originales: la perfección humana, la formación de familias ideales y el dominio de toda la creación. Bueno, esas cosas no suceden de un momento para otro, porque Dios existe, Dios es poderoso, tremendo, claro, pero Él actúa bajo reglas y normas y fundamentos y principios. Hay principios para la creación que fueron violados con la caída, pero hay principios para la restauración. Dios no actúa sin principios. Entonces, estos últimos 400 años, de la misma forma como la llegada de Jesús estuvo marcada y preparada por eventos de todo tipo para preparar su llegada, estos 400 años han sido fenomenales, tremendos. Entonces, miren, dos movimientos grandes, gigantescos ocurrieron. La búsqueda de la naturaleza original del hombre era una preocupación de la gente que salía de la Edad Media, del medioevo, ¿verdad? Que para muchos era una época oscurantista, llena de situaciones difíciles. La gente quería encontrar la naturaleza original del hombre, estaba cansada de la manera como había vivido, y así había ocurrido siempre. Por eso habíamos pasado de las épocas primitivas a las épocas de esclavitud, y a las épocas de feudalismo, y a las épocas de monarquía, y cada una de estas épocas era mejor que la otra. Ahora la gente estaba desencantada, fastidiada de todo ese tipo de cosas que habían ocurrido en los siglos anteriores, y necesitaba indagar, descubrir la esencia original del hombre. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo puedo ser feliz? Y hay gente que lo trató de hacer de una manera externa, sin Dios, ¿verdad? El Renacimiento fue una de estas cosas. Es un movimiento que estuvo trabajando en la búsqueda externa de la naturaleza original humana. Es un movimiento que reavivó el helenismo. El helenismo es un movimiento que había nacido 2000 años antes de Jesucristo y que significó los siglos de luces para los griegos inicialmente y después los romanos, donde las artes, la ciencia, todo floreció, ¿no? Fueron épocas doradas, pero que exaltaban especialmente al hombre, sin considerar demasiado a ninguna deidad, a ningún dios. Entonces, este movimiento del Renacimiento fue el movimiento para reavivar ese helenismo. El humanismo es la preocupación exclusiva por el hombre, sin pensar en fe, sin pensar en religión, sin pensar en esas cosas. El humanismo alcanzó la preeminencia y transformó todos los aspectos de la sociedad. Solo para que se acuerden, en la escuela que estudiamos, ¿verdad? En Historia Universal, principalmente cuando viene el Renacimiento, vienen los principales sabios de aquellas épocas, los principales descubrimientos, especialmente saltan a nuestra mente Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel. Quiero que ustedes recuerden todas las cosas que hemos estudiado, y todos esos momentos, esos años estuvieron marcados por descubrimientos tremendos. También un gran descubrimiento que tuvo un efecto tremendo y va a tener un efecto tremendo sobre nosotros es el descubrimiento de la imprenta. Ustedes saben que hasta ese momento todo se hacía a mano y costaba mucho y era muy difícil. Incluso no habían traducciones de la Biblia, etcétera, etcétera, de la que vamos a hablar. Pero la imprenta hizo de que la impresión de los libros, de la verdad, de los conocimientos religiosos y externos, se difundiera de una manera más veloz. Todo lo que nosotros somos ahora, como una nación que puede decir, como naciones que pertenecen a la esfera occidental de la cultura, todo viene del Renacimiento y todo viene de lo aprendido en la Reforma. O sea, lo que hemos estudiado en primaria, en secundaria, en la universidad, o nuestra cultura misma está toda imbuida, está llena de los elementos que nos dejó el Renacimiento y la Reforma. Uno de una manera externa en las artes y en la ciencia, y todas las cosas que somos espiritualmente, nuestras costumbres y tradiciones provienen de la Reforma. La Reforma, por el contrario, fue un movimiento de aspiraciones internas. Busquemos la esencia de nuestra naturaleza original, pero busquémosla en Dios, porque nosotros no podemos encontrarla solamente con nuestra razón. Y fue un movimiento para reavivar el hebraísmo. El hebraísmo es lo que hemos estudiado, ¿verdad? Rápidamente, con la aparición del pueblo israelita, ¿verdad? Moisés, de los mandamientos de la ley de Dios, que eran 10 principales y eran como 700 y pico más, ¿verdad? Constituyeron la columna central de lo que conocemos como hebraísmo. Nosotros entendemos que los hebreos o judíos eran el pueblo central de la providencia de Dios.
Y por eso la riqueza de la revelación de Dios es tan grande allí. Esto significaba una luz para el mundo en términos espirituales. La reforma comenzó en 1517, oficialmente explotó como una bomba, vamos a decir, pero ya habían habido intentos de reformar desde los siglos XIII, XIV, pero el más efectivo fue el de Martín Lutero, que era un monje católico, cuyo deseo original no era separarse de la Iglesia Católica, era la de reformarla, que estaba en contra de las prácticas malas que ocurrían ya en la Iglesia Católica, que era la única que existía. El clero se había distanciado de sus prácticas verdaderas, se había vuelto muy terreno, y entonces los verdaderos católicos cristianos, ¿verdad?, se sentían mal porque habían prácticas que eran muy mundanas, ¿verdad? Entonces Martín Lutero, como un monje fiel y como un monje estudioso de las Escrituras, decidió exponer su protesta. Y entonces todas sus tesis fueron clavadas en una catedral en Wittenberg, y entonces ahí manifestó las cosas que él pensaba que tenían que ser reformadas y arregladas. Esto ocurrió y en unos años se convirtió en una explosión de gente que comenzó a plegarse a él ya bajo persecución de la iglesia oficial. A esto se sumó la reforma de Calvino después en Francia y de otros muchos que aparecieron a lo largo de varios países en Europa. Todo esto tuvo efectos tremendos, ¿no? Apareció como un deseo enorme en el corazón ardiente de cambiar y reformar la iglesia internamente, y se transformó en un movimiento que tuvo consecuencias políticas y económicas, de manera que afectó totalmente a los países de Europa y en consecuencia a los demás del mundo. A partir del inicio de 1517, digamos, para adelante, casi todos los países, la parte norte de Europa, se transforman en países protestantes, mientras que los países de Europa del Sur se quedan como católicos, y surgen peleas y resentimientos y guerras, masacres en realidad, que ocurre durante 30 años, hasta que llegan a acuerdos donde las provincias y las ciudades pasaban de un lado a otro, y causó mucha confusión. Tan solo en el llamado Sacro Imperio Romano de ese tiempo, 4 millones de personas quizás murieron en esa guerra. Esto solamente el final de esta cosa tan horrible, digamos, causada porque se combinó con asuntos de tipo político. Los reyes, emperadores de ese tiempo, utilizaron también estas divisiones, ahora religiosas, para poder tratar de hacer prevalecer en su hegemonía y en su poder. Hay una famosa guerra de 30 años que involucra casi toda Europa y que finaliza con el Tratado de Westfalia en 1648, donde finalmente se firma la paz. Pero el resultado que fue, básicamente, esquemáticamente, norte de Europa, protestante, sur de Europa, católico. Y todas las colonias de esas potencias mundiales se transforman de igual manera en lo mismo. Los protestantes se van a asentar en Norteamérica después, las naciones de Norteamérica, y los católicos se van a asentar en el sur, ¿verdad?, con consecuencias diferentes. ¿Okay? Muchas gracias, señor José Rafael. Realmente detalles muy importantes, las cosas que han pasado, esos hechos que han sucedido. Sin embargo, señor José, quería lanzarle una pregunta. En la búsqueda de la naturaleza original del hombre, ¿qué tipo de concepciones de vida se originaron en esta época y qué influencia han desarrollado hasta nuestros días en nuestra forma de vivir? Ok, Javier. Ahora que estamos hablando de la reforma religiosa y del renacimiento, nos va a servir para entender el hilo de la historia. En el tiempo de Jesús hubo 400 años de Jesús, 400 años de su llegada, hubo una reforma religiosa en Israel, comandada por Malaquías. Profetas como Esdra también, que hablan la Biblia. Así ocurrió una reforma interna para poder recibir al Mesías, no solamente externa. En la búsqueda de la naturaleza original del hombre, ocurrió la misma división que ocurrió a través de toda la historia. Desde Adán y Eva, Dios no podía realmente como partirlos quirúrgicamente a Adán y Eva después de la caída. No podía separar el bien del mal en ellos, literalmente. Lo que ocurrió es que comenzó una división a través de la descendencia de ambos. Entonces la descendencia Abel, Set y todo lo demás que concluye en el pueblo de Israel es la historia central de Dios, donde Dios está derramando mucho cuidado y mucha revelación especial. Mientras que la otra parte de la humanidad, que es la mayor, la más cuantiosa, se transforma en reinos, en naciones, en imperios de características malas, en sus costumbres, en sus tradiciones. Lo mismo
todo eso ha ido ocurriendo, ¿verdad? Abel y Caín han ido compitiendo. La historia no es más que una lucha entre el bien y el mal, en realidad. La competencia entre una manera de pensar tipo Abel y una manera de pensar tipo Caín. La concepción de vida tipo Abel siempre recurre a Dios. Quiere la verdad que venga de Dios, la revelación, la guía de Dios. Mientras que el punto, la concepción de vida tipo Caín quiere encontrar todo en la razón humana, en la inteligencia humana. Entonces dieron como resultado cosas diferentes. El helenismo dio origen al renacimiento, una búsqueda tipo externa de la verdad. El hebraísmo, en su búsqueda, en su afán de restaurar las cosas de Dios, dio como resultado la reforma. Y esto cambió completamente las mentes de los individuos, cambió completamente el comportamiento de la gente, cambió la cultura y las tradiciones y ocasionó cambios políticos que ahora los vivimos, cuyos resultados los experimentamos hasta ahora. De una cultura medieval en Europa particularmente, ocurrió el Renacimiento y como contraparte espiritual, la Reforma que hemos hablado. Hay tantas cosas para hablar acerca de esto, pero estos dos movimientos, quiero dejar una vez más enfatizar, nos han marcado para siempre. La Reforma dio como resultado muchas otras iglesias a las cuales llamamos protestantes. La iglesia, que había sido única hasta el siglo XVI, comienzo del siglo XVI, se dividió en varias y el propio catolicismo tuvo que efectuar una reforma que es conocida como la contrarreforma, para modificar toda su manera de actuar también. Ok, entonces eso es lo que en resumen es esto, ¿verdad? En la perspectiva tipo Caín está siempre centralizado en seres humanos y en el mundo natural. Aquí ocurren filosofías como el racionalismo, de Descartes, ¿verdad? La verdad se comprende por medio de la razón. Es como pienso, luego existo, ¿verdad? Esa es la famosa frase, ¿verdad? Y el empirismo es su entendimiento de que la verdad se comprende por medio de la experiencia. Entonces, estas dos filosofías tipo Caín se convirtió en el fundamento para teologías o puntos de vista materialistas. Han tenido mucho realce en estos años recientes. Quiero concluir de una manera primero esquemática para tener en nuestra mente la idea de cómo estas corrientes Abel y Caín se formaban, dando lugar a movimientos externos e internos. Uno es como más científico racional y el otro más espiritual. Y que estos puntos de vista colisionan, se enfrentan en este tiempo particular de 1517 hasta 1648 especialmente. Después va a continuar esta lucha en otras formas. La perspectiva Abel, por otro lado, entonces busca la naturaleza original dada por Dios, guía a la gente moderna a buscar a Dios y es el antecedente del mundo de la democracia que vivimos ahora. El tipo de democracia según el modelo occidental, como vamos a ver. Estas ideas, tanto Caín como Abel, han dado resultados sustanciales que han sido plasmadas en cambios políticos, en naciones que han adoptado constituciones a partir de esas ideas. Fruto de esa perspectiva tipo Caín del Renacimiento, unos 2 siglos después ocurre otro movimiento llamado el de la Ilustración, cuando la gente estaba bien racional y buscando la esencia humana en la razón, en el interior del hombre. Entonces comenzaron a aparecer filósofos, pensadores, políticos que querían erradicar el tipo de vida, el régimen antiguo de la monarquía absolutista que lo consideraban opresora. Querían terminar con todo aquello que significaba para ellos iglesias establecidas que también eran opresoras desde su punto de vista. Querían terminar con todo eso y comenzaron a hablar de los ideales grandes que tenemos todos, como hay que buscar la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero en nosotros mismos, no en un Dios que se nos revela, a quien ni siquiera podemos ver, que estos sacerdotes o estos tiranos utilizan para poder dominarnos a todos, ¿no? Ocurre una gran revolución. La Revolución Francesa de 1789 es el producto de años de preparación para eso. Desde 1517 ya estaba, desde el tiempo del Renacimiento, por esas épocas estaba formándose en la mente de la gente que no era religiosa ideas así. Los filósofos de la Ilustración, particularmente los franceses, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, todos ellos escribieron y hablaron y expandieron sus ideas para liberarse de la monarquía absolutista, para terminar con eso de que el rey es hijo de Dios o está reinando por mandato de Dios, para terminar con todos esos
curas y monjas que no sirven para nuestra sociedad. Tenemos que vivir una vida completamente basada en nosotros. Tenemos que poner en práctica una sociedad que sea moderada y guiada por la razón y la ciencia. La Revolución Francesa, con todos esos grandes ideales, aparece, explota y destruye, derrumba la monarquía absolutista de su tiempo, por supuesto, que era una manera exagerada también de vivir, ¿no? ¿Verdad? Tenían razón en muchos puntos. Teniendo tan buenos ideales, la Revolución Francesa deviene un movimiento terrorífico, ¿no? Hay muchos muertos, hay muchos asesinatos. Se convierte en un baño de sangre finalmente con tantos grandes ideales. A los pocos años, después de muchas cabezas cortadas por la guillotina sobre el predicamento, el reclamo de una mejor sociedad, Napoleón viene e instala de nuevo un régimen completamente imperial, monárquico, y se acabó todo. Pero fue una época terrible. Sin embargo, las ideas de esa revolución influenciaron al futuro hasta ahora. Muchos de nuestros países hicieron sus constituciones y se animaron a las guerras de independencia basados, alentados, inspirados por la Revolución Francesa. Produjeron democracias tipo Caín también. Hay democracias en cuyas constituciones no se menciona a Dios. No hay libertad religiosa. Quieren ser no solamente estados laicos basados en la razón. La exageración, por ejemplo, de la época de la Revolución Francesa fue tal de que en alguna ocasión inventaron una diosa razón y en lugar de hacer procesiones como hacían los católicos, hacían procesiones de la diosa razón. Fue una exageración, ¿verdad? Una exacerbación de este punto. Eso produjo democracias tipo Caín hasta el momento. Hay muchos pueblos, muchas naciones que, particularmente el mundo comunista. El mundo comunista surgió con constituciones y con planes basados en altos ideales, pero sin ninguna consideración de Dios. Por el contrario, fíjense, en el otro lado, ¿no? La perspectiva tipo Abel, esta perspectiva más interna, más religiosa, que más búsqueda de Dios y su revelación, dio como resultado un segundo renacimiento también por su parte, ¿eh? Filósofos, economistas, políticos que creían en Dios, hicieron también su aparición y transformaron, lucharon en contra de esta avalancha que venía desde la parte de la Ilustración. Entonces surgieron religiosos también, nuevas iglesias, ¿ya? Que quisieron transformar a la reforma. O sea, habían gente reformada, cristianos reformados, que se sintieron en un momento insatisfechos con la manera de vivir de sus iglesias reformadas y quisieron volverlas más espirituales. Y entonces aparecieron los puritanos, los cuáqueros, los shakers, pietistas, los metodistas, que querían experiencias más profundas, ¿ya? Y todos esos movimientos fueron perseguidos en su propio país. O sea, los países reformados persiguieron religiosamente a otros también. Y estos grupos se volvieron también separatistas. Y como los fundadores de los Estados Unidos se fueron por un tiempo a vivir a Holanda en busca de la libertad, cuando no encontraron las fuentes, los medios allí, decidieron embarcarse en una aventura hacia el continente, hacia el nuevo mundo. Finalmente llegaron tras un terrible, difícil viaje y fundaron los Estados Unidos. Años después, movimientos nuevos religiosos inspiraron también la independencia de los Estados Unidos. Fíjense por la fecha, 1776 es anterior a la Revolución Francesa. La independencia de los Estados Unidos, increíblemente con la ayuda de Francia, logró separarse de su madre patria, que era Inglaterra. Inglaterra se constituyó en un estado para ellos opresor, lleno de impuestos, lleno de limitaciones, y decidieron separarse. Entonces esta nación surge bajo la inspiración de esta perspectiva tipo Bell. Las declaraciones en la Constitución, en los derechos que ellos proclaman en tales documentos, hablan mucho acerca de Dios, de su confianza en Dios y de poner en sus manos la providencia y el futuro de su nación. Esta democracia tipo Bell es diferente que las que se originaron a partir de la Revolución Francesa. Esta democracia tipo Abel, que surge con la independencia de los Estados Unidos, constituye la inspiración para las democracias de muchas de nuestras naciones también. Todas las naciones que han surgido con inspiración en esta revolución han sido más afortunadas en realidad en sus vidas políticas y sociales
en general. Sí, señor José, muchas gracias. Gracias. Tiempo. Excelente. Yo dije, ¿qué te perdió la democracia? Mira, estamos viviendo un tiempo fruto de lo que se sembró anteriormente en la historia, ¿verdad? Sí, realmente, señor José, muchas gracias por la explicación. Vemos en nuestra sociedad entonces confusión de valores, confusión de ideologías, libertinaje, poca responsabilidad por la familia, una tecnología increíble que sigue desarrollándose aceleradamente. Además, claro, existen sociedades que buscan mantener un alto estándar de conducta. Sin embargo, pareciera que los sistemas políticos, educativos, no pueden hacer mucho con la promiscuidad sexual, la infidelidad, etc. La pregunta es, de los conflictos globalizados que estamos pasando ahora, hoy por hoy, ¿qué nos espera a la humanidad para un futuro que aparentemente no está muy claro? Gracias, Judith. Permíteme una cosa que recordaba mientras me hacías la pregunta. A los cambios religiosos, a los cambios en la ciencia, a los cambios en la educación, en la filosofía y todo eso, hay que agregarle algo interesante, muy significativo, que es el significado de la revolución industrial. Básicamente han habido 3 grandes revoluciones industriales desde este tiempo. Continuará habiéndolas definitivamente, ¿ya? Pero acuérdense de que el ideal de la creación lo concebimos como el mundo sin pecado, al cual llegamos a través de la práctica religiosa. Pero las cosas sustanciales sobre las cuales uno va a vivir en la tierra tienen que ver con la ciencia. La ciencia también tiene que salir adelante. Para la realización de la tercera gran bendición es necesario el avance de la ciencia. Podemos decir que la revolución industrial pasó por etapas también. El ambiente ideal para la transformación de la ciencia encontró un vasto territorio en la Europa cuando comenzó a propagarse el evangelio en la forma de estados protestantes. Entonces hubo un crecimiento total de las principales potencias, algunas de las cuales ya eran, pero se robustecieron, con economías caracterizadas por la sobreproducción. Las grandes potencias en Europa se fortalecen y comienzan a colonizar también a otros lugares, otras regiones en el mundo. Estamos hablando a partir de comienzo del siglo XVI. Acuérdense de España y lo que pasó con Latinoamérica. La división del mundo comienza así entre democracia y materialismo, vamos a decir al comienzo, que va a finalizar en el 1900 y pico, 17, con la aparición de la primera nación comunista. Entonces aquí vemos en este cuadrito toda la reforma religiosa, política, el avance de la ciencia a través de revoluciones industriales, inmediatamente después del Renacimiento. Se ve aquí en el humanismo y después la ilustración y después viene el florecimiento, la aparición de las primeras naciones de tipo comunista, es decir, naciones que hablaban acerca de la instauración de básicamente un reino de los cielos, entre comillas, pero sin Dios, un lugar donde todo era igualdad, buena distribución equitativa de todo, donde todos iban a ser felices, pero no necesitábamos necesariamente de Dios. Eran básicamente de base, de fundamento, ateas. El primer renacimiento inspirado por el humanismo, el segundo renacimiento es llamado la Ilustración y el tercer renacimiento nosotros lo consideramos a esa época en que aparecieron las naciones sustanciales, las potencias bajo estas ideologías materialistas que no consideraban a Dios. La confusión de valores que tenemos ahora es consecuencia del enfrentamiento de estas dos corrientes Caín y Abel. Por eso es que yo decía al comienzo, tenemos que ponerle mucho ojo, mucho oído a esto, porque entonces si entendemos cómo es que ha ido avanzando, podemos situarnos en el lugar correspondiente. Por ejemplo, una persona inspirada por el judeocristianismo, con Dios en su corazón, tiene que encontrar un lugar. ¿Qué tipo de educación voy a seguir? ¿Qué tipo de filosofía es mejor para mí? ¿Qué tipo de educación? ¿Verdad? E incluso en la política, yo tengo que escoger exactamente quién está más en el lado de Dios y quién está en el otro lado también, ¿no? Para poder tener resultados más positivos, para colaborar, digamos, ¿verdad? Entonces sí, hemos vivido 3 renacimientos en realidad. Hemos vivido 2 reformas hasta ahora, pero estamos viviendo una tercera ahora. Nosotros consideramos que estamos viviendo una tercera. Esto que estamos hablando ahora estaría dentro del marco de una tercera reforma. Las cosas que nosotros estamos hablando en el principio, con esta explicación de la Biblia y de la historia, se enmarca dentro de una tercera reforma, que es absolutamente necesario en nuestro tiempo. Entonces no se olviden, primera reforma, el personaje central Lutero, Calvino.
La segunda reforma, hay gente como Swedenborg. ¿Se acuerdan que yo les recomendé un libro hace un tiempo acerca del cielo y el infierno? Material interesantísimo acerca del mundo espiritual, pero no solamente él. Hay una serie de fundadores de nuevas iglesias muy espirituales que transformaron también nuestro mundo. Y ahora estamos en esta época en que estamos tratando de clarificar. Es la época de la nueva expresión de la verdad. O sea, no hay nuevas verdades, sino que hay una nueva manera más completa de expresar la única verdad para este tiempo. Entonces, fíjense, hemos pasado de sociedades bien primitivas a sociedades feudales y hemos pasado a monarquías y monarquías absolutistas y todo eso se derrumbó. Dios estaba buscando la mejor manera el mejor tipo o régimen sobre el cual pudiera florecer el reino de los cielos. Cuando estos fracasaron, se cambiaron y finalmente vino el comunismo, y el comunismo después de 70 más 3 años de extensión también se derrumbó. Hemos entrado finalmente en la parte final de todos los experimentos, digamos, experiencias humanas hasta ahora, en términos de política. Siempre hemos pasado de una manera peor, digamos, de regir nuestra vida a una mejor, en la búsqueda del mejor régimen y ambiente en el cual el reino de los cielos pueda ser. Entonces, en el campo de la ciencia, en el campo industrial, la primera revolución industrial fue la aparición, por ejemplo, del vapor. Vamos a simplificar, ¿no? El vapor. Antes todo era viajes a caballos, en carreta y todo ese tipo. A pie también se caminaba, ¿verdad? Aparecieron los barcos a vapor, aparecieron los trenes y todo eso transformó al mundo de una manera increíble. En algunas ciudades que ahora se hace en un colectivo, en un microbús, media hora, antes la gente se despedía llorando porque se iban de viaje. Llevaba mucho tiempo pasar de un lugar a otro, pero ahora son las cosas, los barcos y los trenes y todo lo que apareció después transformó completamente el mundo. No se quedó ahí, sino que después la aparición de los combustibles como la gasolina, como la electricidad, produjo una segunda revolución industrial. Y después estamos viviendo ahora una tercera revolución industrial desde que explotó la famosa bomba de Hiroshima, la utilización de la energía nuclear. Estamos en otra fase y seguiremos avanzando en ese. Pero fíjense que cuando hay revoluciones industriales se tiene efectos sobre los trabajadores, sobre la gente. Hay gente que era muy pobre en el tiempo de la primera revolución industrial. Durante la segunda revolución industrial también mucha gente perdió sus trabajos por causa de las máquinas. Entonces, miren, antes había niños, mujeres, ancianos, todos trabajaban en factorías, en fábricas, matándose. No había derechos para el trabajador. Todo el día eran explotados. Vienen las máquinas y las máquinas no necesitan tanta gente, botan a mucha gente, los despiden y hay mucha hambruna, mucho desempleo, mucha crisis social. Y entonces ahí surgen las ideas Caín, ¿verdad? De la explotación del trabajador, del hombre, y entonces surge el manifiesto comunista y surge la idea de una sociedad ideal comunista sin Dios por causa de toda esta explotación. Todo eso ocurrió recientemente, a finales del siglo XIX, y que se volvió sustancial en las primeras revoluciones comunistas a partir de 1917. Recalco de que cada una de estas cosas que ocurrieron con movimientos internos y externos tuvieron consecuencias sustanciales en la vida de todos nosotros. El avance mismo de la ciencia ocasionó dificultades sociales que la iglesia a veces no podía explicar, que las iglesias no podían responder, que no sabían qué hacer. Y entonces la respuesta que no vino del cielo vino de la tierra. La respuesta vino primero del comunismo, del socialismo, que implantó primero sus ideas, ¿no? Como una manera de enseñarnos que había que solucionar esto y que la religión no servía para nada y que Dios era el opio de los pueblos y que no se podía hacer nada pensando así. Entonces ocurrieron las revoluciones comunistas. Este es un cuadro que puse rápidamente, que necesito mejorar para las presentaciones después, pero que es importante porque todo ha ido en paralelo y de una manera rauda. O sea, los cambios que han ocurrido de primer renacimiento, segundo renacimiento, tercer renacimiento, primera reforma, segunda reforma, tercera reforma, han sido raudos, increíbles. Y la ciencia avanza. Mientras estamos hablando acá, se siguen creando más aparatos, ¿no? La ciencia no para, no se detiene. Todo eso que ha ocurrido en tan solo 4 siglos ha causado un problema en nuestro entendimiento también. No es fácil digerir. En una charla no se puede digerir, entender todo esto. Nosotros somos una combinación de ideas del Renacimiento y de ideas religiosas. Así nos han educado. Y entonces a veces nuestros ideales colisionan con cosas prácticas, ¿verdad? Y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Hay gente buena que está haciendo cosas a veces equivocadas. Por eso es que es bueno entender el plan providencial de Dios.
Por eso es que es bueno leer la Biblia. Sí es bueno, porque la Biblia nos recuerda un plan providencial. Por eso es que es bueno conocer la historia del cristianismo, porque el cristianismo nos muestra la acción de Dios detrás de la historia. Y por eso que es bueno estudiar el principio divino, porque el principio divino nos muestra con números y con fechas y con esquemas la manera como es que ha ido actuando la providencia de Dios hasta nuestro tiempo. ¿Y dónde debo ubicarme? Si yo soy una persona creyente, religiosa, que estoy en la búsqueda de la palabra de Dios, ahora yo puedo ubicarme dónde, ¿no? ¿Dónde ir? ¿Okay? Por ejemplo, para ir a votar, ¿a eso te referías en términos generales? Ahora estamos en un mundo donde hay que saber por quién votar. Ahora estamos en un mundo en que ¿qué cosa es el globalismo? ¿Qué cosa es la globalización? ¿Qué cosa es la identidad de grupos? ¿Qué cosa es el feminismo? ¿Qué cosa es todas esas cosas que están bombardeadas en la televisión y en los periódicos, uno tiene que saber ubicarse, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pertenece a Dios y qué cosa no pertenece a Dios? ¿Verdad? Y nuestro sistema de educación, lamentablemente, tiene todas las características Caín, pues básicamente. ¿Ya? El sistema, la academia en términos generales ha sido dominada, inundada por pensamiento tipo Caín. Es una razón para nosotros también cultivarnos más, para estudiar más y para ser partícipes en la lucha cultural en este tiempo. Tenemos que entrar a la guerra cultural con base, con fundamento, para poder decirle a la maestra, yo creo así, por favor, ¿no? No me gustan esas cosas que mis hijos están aprendiendo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo simple, pero tenemos que ser parte como gente creyente, como unificacionistas, en la lucha, pelea cultural también, para cumplir nuestra responsabilidad en esta época. Excelente, señor José, muchísimas gracias. Bueno, es un tema complejo, mucho detalle, pero yo pienso que ha tocado las partes más importantes que debemos de asimilar, señores invitados. Entonces, rápidamente, no voy a poder detener. Las guerras mundiales que han ocurrido, ¿cuántas son? 2 en general en los libros de historia hasta ahora. Pero nosotros les vamos a decir que han habido 3 ya. Para su sorpresa, quizás, aunque algunos saben, ya han ocurrido 3. Y estamos en la era posguerra mundial número 3. Estamos en ese tiempo, en ese borde histórico tan importante. Por supuesto, las guerras mundiales han tenido causas externas. Por supuesto que hay razones ideológicas y económicas y externas en general, de hegemonía y de todo eso, sí. Pero también estas guerras han tenido más fundamentalmente causas internas que tienen que ver con la providencia y la restauración. Ustedes saben que el siglo XX, donde se dieron estas guerras, ha sido el siglo más sangriento de todos en cuanto a guerras. Siempre han habido guerras, pero nunca murió tanta gente como en las guerras mundiales que hemos pasado. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta mortalidad? ¿Por qué tanto sacrificio de la humanidad? El siglo más violento quizás. Aunque fíjense, avanzamos siempre en todo, hemos conquistado muchas cosas, pero las guerras mundiales marcaron el final de toda nuestra historia, con eventos catastróficos en términos de vidas, ¿ya? Y todo eso tiene una razón providencial. Mirándolo internamente, ¿ya? Porque podemos discutirlo externamente, pero yo quiero dejarles la explicación interna, ¿ya? La explicación interna, que ustedes deben revisarla y considerarla en su corazón. En realidad, las guerras se dieron por la desesperada lucha final de Satanás. Estamos ahora en los últimos tiempos, consumación de la historia, lucha final entre Caín y Abel. Las condiciones están cumplidas, ya no hay más dónde ir, ya pasamos todos los niveles y estamos en el nivel último. A menos que haya humanos viviendo en otro planeta, seguiríamos, pero estamos concentrados en este planeta. Ya no hay más niveles a los cuales seguir. Algo va a resultar de este conflicto final. Entonces, las guerras se dieron justamente por eso, por la desesperada lucha final de Satanás, como condiciones de indemnización para restaurar las 3 grandes bendiciones. O sea, nada viene gratis. Las 3 grandes bendiciones y la llegada por segunda vez del Mesías no es gratuita. Hay una ley que ustedes deben haber descubierto, que la ley de indemnización o indemnidad le llamamos nosotros, para cambiarle un poquito el sentido, por causa de las 3 grandes bendiciones. Para superar las 3 grandes tentaciones de Jesús, que las vivió en su tiempo, para la restauración final de Dios. Dios está restaurando su soberanía, sobre todo, felizmente.
Y entonces estas guerras ocurrieron en 3 etapas. La Primera Guerra Mundial básicamente fue una condición de indemnización para superar la primera tentación de Jesús. Tiene que ver con el fundamento de la etapa de formación para la restauración de la soberanía de Dios, para restaurar las 3 grandes bendiciones también. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto mayor, global, donde las naciones tipo Abel se reunieron en una alianza en contra de naciones tipo Caín. Y felizmente ganó la coalición de naciones bajo el lado Abel, que tenían un fundamento judeo-cristiano. La esperanza de Dios estaba cifrada en el resultado de esta guerra. Probablemente unos 7 millones de civiles murieron, probablemente unos 8 millones de soldados murieron y muchos otros desaparecieron. Era una cantidad enorme, pero nada comparado con lo que vendría después. La Segunda Guerra Mundial básicamente es el enfrentamiento entre la democracia, que es el resultado de una corriente tipo Abel, enfrentada a nociones Caín como el fascismo, el nazismo, ¿ya? ¿Verdad? Entonces hay una colisión de estas alianzas, de estas maneras de pensar que se habían convertido sustancialmente en potencias. Y entonces la democracia, o el lado Abel, triunfa. O sea, Dios ganó la Primera Guerra Mundial, el lado de Dios ganó la Segunda Guerra Mundial, en la etapa de crecimiento. Entonces, esta guerra mundial fue una condición de indemnización también para restaurar las 3 grandes bendiciones, para restaurar la segunda tentación de Jesús, y aseguró el fundamento en la etapa de crecimiento para la soberanía de Dios. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, y de repente me equivoco, pero hubo una cantidad enorme, como millones de millones, 55 millones por lo menos de personas afectadas, muertas, heridas y todo. Debo reconfirmar mis datos, pero fue una cantidad horrible de gente que murió en ambos lados y que transformó para siempre a los países involucrados. Ustedes no pueden ver documentales de la Segunda Guerra Mundial, fue un desastre en todos los países donde se luchó. Sin embargo, aquí en este cuadrito podemos ver, ¿no?, el lado de Dios representado en la democracia y el lado Caín o el lado de Satanás representado en formas como el fascismo y el nazismo, del cual resultó triunfador el lado de Dios. La Tercera Guerra Mundial, mucha gente está hablando de la inminencia de una Tercera Guerra Mundial, pero de acuerdo al entendimiento del principio, a la conclusión del principio, ya hemos vivido la Tercera Guerra Mundial. Fue el enfrentamiento de 2 nuevas potencias, una representando la democracia Abel y otro representando la democracia Caín o comunismo. Esta guerra no se luchó de manera global tanto como las otras de esa manera, sino que fue como una pelea en diferentes partes del mundo, como un juego de ajedrez en el cual ambos potencias manejaban piezas en diferentes países y se enfrentaban. Entonces, esta Tercera Guerra Mundial fue la final, la previa al comienzo de un nuevo tiempo que precede a la realización de un mundo unificado. Aquí es un enfrentamiento claro entre naciones que creen en Dios y naciones con un fundamento completamente ateo. Entonces, algunas revistas que he estado revisando hablan hasta de 100 millones de muertos, el resultado probable, el final de los enfrentamientos entre democracias y comunismo durante 73 años, hasta el derrumbamiento de la mayor potencia que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir del año 91, ¿verdad? Con toda la crisis que se vivió ahí, se transformó todo. El mapa mundial es diferente ahora. Estamos entrando en una nueva fase en la cual tenemos que distinguir qué ideologías, qué gobiernos, qué políticas, qué educación están en el lado de Dios y cuáles están en el otro lado, en el lado Caín, el lado Satanás, para finalmente tomar nuestra posición y hacer nuestra lucha y cumplir nuestra responsabilidad en la recepción del Señor por segunda vez. En otras palabras, se puede hablar externamente de todo esto de una manera bien entendible, usando los esquemas de los cuales nos ayuda el principio divino. Podemos explicar claramente, hemos pasado Primera, Segunda, Tercera Guerra Mundial, es decir, todas las condiciones externas e internas se han cumplido para la llegada por segunda vez de Cristo. Nuestro entendimiento de Cristo es padres verdaderos, la llegada de nuevo los padres originales, Adán y Eva. Esto va a ocurrir dentro de este periodo que se inició en 1918.
Todo lo que ha acontecido es por causa del Mesías, por causa de los padres verdaderos. Estamos viviendo en tiempos que son realmente emocionantes, esperanzadores. Tenemos la gracia, la alegría de poder tener las primicias del entendimiento, vamos a decir. El judaísmo clarificó nuestras mentes acerca de la providencia. El judaísmo lo hizo un poco más. El cristianismo lo aclaró mucho más. Y ahora, en esta época, con el principio divino, podemos tener un entendimiento muchísimo más claro. Un entendimiento de por qué estamos viviendo estos años. 1917 comenzó la era más esperada para toda la humanidad. Esto demorará unos años, unas décadas probablemente, pero un nuevo mundo se cierne sobre nosotros. Está aquí nomás. No, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, señor José. Muchas gracias por esa paciencia también, ustedes, queridos amigos. Realmente queremos dar mucho a ustedes. Realmente más adelante, de repente, o con la persona que lo ha invitado, podríamos también hacer los estudios personalizados. Más repente, detallados, ¿no? sí. A detalle. Realmente ustedes se van a quedar asombrados. Y como dijo en las conclusiones, es la época muy trascendental. Estamos comenzando, estamos iniciando una época realmente dorada, sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero, sin embargo, señor José, voy a unir dos preguntas que están en el chat y también estaban referidas a la pregunta personal. ¿Qué espera usted de los gobiernos actuales, de su responsabilidad providencial, dado que hay una gran decepción, frustración de los políticos? Y en el chat dice también algo acerca de la política, dice, en los comicios de América, ¿cuál es Caín y cuál es Abel según el puesto? A ver si puede. Vamos. Voy a comenzar por la primera, y la segunda está más difícil, pero le voy a decir. El padre Moon, el fundador de nuestro movimiento, explicó algo. Aunque la historia nos muestra el desarrollo de la providencia tipo Abel y Caín en lucha constante, o sea, la historia ha sido lucha constante entre Caín y Abel. ¿Para qué? Para preparar las condiciones para la llegada del Mesías. Esa lucha cesa cuando viene el tiempo providencial de la llegada del Mesías. Y debe surgir una cultura unificada, una ideología unificada. O sea que no va a ser solamente democracia y no va a ser solamente comunismo. Tiene que ser una nueva ideología a la que él le llamó el Headwind Ideology. La ideología que vamos a traducir temporalmente, que es bien difícil de traducir, pero sería la ideología de cabeza o de cabecera. O sea que no es ni la ala derecha ni el ala izquierda. Si ustedes se dan cuenta, ambos alas tienen cosas buenas, solo que una cree en Dios y la otra no. Pero las dos están asentadas sobre entendimientos o la necesidad de vivir mejor, ¿verdad? O sea, las dos tienen cosas buenas, pero una ideología de cabecera tiene que surgir basada en el entendimiento de la revelación de Dios ahora. Y cuando digo revelación, no quiero decir solamente a sueños, a cosas aéreas, ¿me entienden? Me refiero a una fe fundamentada en nuestra ciencia. Esa es la unión. Mire, quiero decir una cosa. Cuando Jesús vino y se fue, ¿verdad? Físicamente, falleció. La era de los primeros siglos fue la unión de Caín y Abel. Cuando apareció Pablo y tuvo esa revelación que lo convirtió completamente en cristiano, Pablo era un ciudadano romano, educadísimo. Él fue el resumen del mundo hebraico y el mundo romano, greco-romano. Pablo representa la síntesis de esos dos mundos y por eso es que él se convirtió básicamente en el fundamento del cristianismo que apareció desde el primer siglo mismo y que influenció todo. ¿Qué cosa es lo que se lee más en las iglesias? A Pablo, más que los otros evangelios. El fundamento. Pero Pablo representa la unión de esas dos alas y él sincretizó todo eso, ¿verdad? Y la volvió cristianismo moderno, ¿verdad? Para el entendimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es eso. Nosotros tenemos que utilizar lo mejor que exista, lo más rescatable de ambos puntos sobre el fundamento de la creencia en Dios y la práctica de las virtudes espirituales y seguir hacia adelante. O sea, tenemos que formar el reino de los cielos en la tierra, ¿no? Antes de ir al mundo espiritual, gobiernos y naciones que tengan la estructura del reino ideal que uno puede sacar en conclusión sobre lo explicado
en el principio divino. Naciones pueden ser construidas con un nuevo entendimiento, ¿ya? Y eso es lo que va a ocurrir ahora. Por eso yo les decía, si nos confundimos mucho entre cuál es cuál o cuál es cojo, nos podemos equivocar. En realidad tenemos que tomar lo mejor de ambos lados, pero también entender y tomar lo que ha sido revelado recientemente. ¿Cómo no podemos vivir solamente con el Antiguo Testamento? Porque Jesús nos reveló el Evangelio. Y también eso no es el testamento completo, vamos a decir. El testamento completo ha sido revelado en estos años. Entonces tenemos que agregarle eso y tener un entendimiento más claro, ¿ya? Yo les dejo la segunda respuesta para ustedes, porque para su propia reflexión, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestro movimiento ha habido y hay libertad para elegir el presidente que uno crea. Yo les voy a decir solamente en términos generales que hay cosas que a mí me preocupan mucho. Por ejemplo, aún entre gente unificacionista y religiosa en general, tenemos que saber dónde ubicarnos frente al feminismo, entre comillas, liberal, ante los liberales recientes, más modernos. Tenemos que saber qué hacer con esas tesis que hay acerca de política identitaria, no sé cómo traducirla, identity politics, es como la política basada en identidades, en grupos. Tenemos que definirnos acerca de temas que tienen que ver con aborto, con provida, etcétera, etcétera. La educación, desde mi punto de vista, mi conclusión como unificacionista ha sido básicamente invadida por corrientes tipo Caín. La academia en general está invadida por pensamiento que no cree en Dios y que no cree en valores absolutos. Nosotros, ese es nuestro rol ahora, jugar o hacer nuestra lucha para poder implantar y prevalecer principios universales, valores universalmente aceptados para la buena vida en comunidad, ¿ya? Con ese entendimiento general, entonces uno puede ir a las urnas y votar. Cuando uno conversa en caliente de estas cosas, cuando algo recién ocurrió, nos podemos equivocar. Necesitamos a veces un tiempo de reflexión. Cuando yo voto por un candidato, tengo que tomar responsabilidad por mi acto. Cuando yo voy a las urnas, tengo que pensar, analizar, no desde mi propio punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios también. Y entonces puede hacer que haga un voto más acertado, ¿ya? Ustedes saben, la sociedad está tan confundida que pensamos que los académicos saben todo y pensamos a veces que los políticos saben todo, y no es así, ¿no? Algunos grupos religiosos también no están simplemente en lo correcto. Por eso tenemos la gran ventaja de la gracia de haber estudiado judaísmo y cristianismo y ahora unificacionismo para poder mejorar nuestra visión. Cuando quieran conversamos aparte de la grabación. Bueno, muchas gracias, José Rafael. Bueno, hay una última pregunta, y de repente la respuesta cortita puede ser, dice, ¿el feminismo radical está del lado de Dios? De nuevo, discúlpame. Sí, el feminismo radical. Eso. Ajá. Bueno, ahí sí yo te contesto directamente. Yo quiero decir de que hay que entender de que tanto hombre como mujer cayeron y se pusieron en posiciones infrahumanas por causa de la caída. Y que Dios en su infinito amor nos ha rescatado a ambos, a hombre y mujer, de esa situación paulatinamente, ¿ya? Si entendemos el principio divino, podemos tener un entendimiento de por qué la mujer era maltratada al comienzo, por causa de esas situaciones que ocurrieron en el pasado mismo. Ha sido triste la situación de la mujer. Pero tan triste como la situación de la mujer ha sido la situación del hombre. También el hombre la ha pasado, el hombre masculino la ha pasado también terriblemente mal. Poco a poco, a través de los siglos, hemos ido recuperando ambos la primera bendición, la dignidad como hombre y la dignidad como mujer.
Nomás aquí, 1940 y tantos, la mujer recobra el derecho a voto. Antes no podía ni votar, ni votar. Acá nada más. En los Estados Unidos también, ¿ya? En los Estados Unidos habían razas que consideradas inferiores. Y aquí en la democracia más grande, supuestamente, que los hacían viajar en los ómnibus al fondo y no podían comer en los mismos restaurantes y no podían ir, eran razas inferiores. Y eso tuvo que cambiar radicalmente por causa de ¿qué? De un Martin Luther King y de otros religiosos que hicieron su lucha cultural. No solamente era una lucha racial, no era porque quiero los derechos por mí porque soy negro, sino porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? No es porque yo quiero como grupo, sino porque así debe ser, ¿ya? Entonces, el feminismo está bien, siempre y cuando yo pienso sea como la primera oleada, la primera ola del feminismo en que querían restablecer la dignidad general de la mujer, sí está bien. Y tiene que luchar junto con el hombre. Los hombres, yo los puedo acompañar en cualquier reclamo. Yo estoy tan contento de que Dios me dio una mamá tan asombrosa y unas hermanas tan buenas y una esposa buena y una hija buena. Y entonces yo las quiero mucho y yo haría lo que sea por ellas, ¿me entienden? Entonces ese es mi feminismo. Y yo espero también de que ellas puedan sentir algo así también por mí, como hombre, ¿verdad? Que me puedan ayudar y colaborar para seguir adelante. Los demás, el radicalismo y el feminismo es político, utilizado con fines políticos, extremistas. Fíjense, terminó comunismo con democracia, pero comenzamos una nueva fase de enfrentamiento en la cultura. ¿Eh? En la cultura. Se ha injertado en la cultura y nos divide entre hombres y mujeres, entre negros y blancos, entre altos y bajos, entre gordos y flacos. Todo tiene que ser, eso no puede seguir para la eternidad, no es así, ¿no? Nosotros estamos en el punto en que tenemos que unificarnos y ayudarnos mutuamente, como hombres y como mujeres, como negros, como blancos, como amarillos, con gente de cualquier color, ¿ya? Yo pienso que estamos viviendo en tiempos absolutamente mejores para todas las razas que en ninguna otra época de la humanidad. Y tenemos que agradecer eso y caminar hacia adelante. Nunca ser presa de una ideología radical política que nos va a llevar al enfrentamiento constante. Diré eso por ahora, podemos seguir conversando más. Sí, lamentablemente el tiempo lo está pisando, pero bueno, sintetizando, no todo lo que divide caerá y todo lo que unifica prevalecerá, Judith. Bueno, Judith, rápidamente vámonos entonces. ¿Qué viene la próxima semana? Sí, la próxima semana estaremos compartiendo otro tema interesante con un nuevo invitado. Esta vez tendremos al reverendo Juan Morales con el tema La segunda llegada del Mesías. Será imperdible, señoras y señores. Tendremos una conferencia inolvidable. Ya saben, en el mismo horario. Agradecidos a todos por su participación. Nuevamente nos estaremos encontrando pronto cuando vayamos juntos por otra fascinante jornada. Exacto, debo ser a través del retorno al hogar original. Charla del principio divino. Señores invitados, vamos a despedirnos saludándonos entre todos, por favor. Muchas gracias por la paciencia. Presentado por Ministerio Latino, Hanul Pumonim. Gracias por venir y aprender. Muchas gracias a todos. Prepárense para la próxima semana. Va a estar muy interesante. Gracias. Todos agradecidos por la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Cualquier pregunta, no se preocupe.